Hola, estamos leyendo los mitos que nos dieron traumas y esta es la cuarta sesión. México, hábleme de su dios, Quetzalcóatl. ¿Me está bromeando? Quetzalcóatl no existe. Bueno, es que defiende tanto a sus hijos indígenas que pensé que simpatizaría con su dios. Entonces dígame quién es su dios. Pues ¿cómo quién? El único que existe, Dios nuestro Señor. Y recuerda usted que ya habíamos dicho que a ese Dios único en el que cree lo trajeron los españoles. Sí, lo recuerdo, ya dijimos que los españoles dejaron su idioma, su Dios y por lo menos la mitad de lo que hoy son mis costumbres. Pero bueno, pues mínimo, algo tendrían que dejar esos mendigos conquistadores. Háblenme de su otro hijo, el de en medio. Normalmente el hijo de en medio es el que más problemas tiene. ¿Está usted hablando del mestizo? Sí, a él me refiero, al mestizo. Pues es que siempre ha sido conflictivo, se la pasa peleando con sus dos hermanos, a veces se lleva más con uno, a veces con el otro, pero más bien se la pasa peleando con los dos todo el tiempo. ¿Sabe? Como que uno se ubica. México, reniega usted de su hijo el indio y de su hijo el español, y su hijo el mestizo es justo la mitad y mitad. ¿No cree que tal vez por eso se siente un tanto discriminado? Pues la verdad, nunca lo había pensado. Ya hemos visto en sesiones anteriores que ese es uno de sus grandes problemas, que nunca lo ha pensado. Mire, a partir de 1521 siguieron viviendo tanto españoles como indios. Ambos tuvieron descendientes, y si todos nacieron en el mismo suelo, todos son mexicanos, ¿no cree usted? Y dígame, ¿cómo convivían sus tres hijos en el territorio de la Nueva España en 1810? Para 1810 existía un reino llamado Nueva España, donde en realidad había muy pocos españoles. La población no llegaba a 10 millones y era de indígenas mestizos, españoles criollos y algunos españoles peninsulares. Como todos los hermanos, siempre se la pasaban peleando y nunca se ponían de acuerdo. Y dígame, ¿qué sabe usted de la lucha de independencia? Sé lo que me han contado los libros de texto gratuitos, que Hidalgo es el padre de la patria, porque con un gran ejército liberó a los indígenas del yugo de los españoles. Muy bien, acerca de eso le diré lo siguiente. Hidalgo nunca tuvo un ejército, sino una turba iracunda saqueadora. Quien tuvo un ejército rebelde en forma fue Morelos, el que en realidad se enfrentó a un ejército virreinal, no a uno español. Lo que Hidalgo le dejó, además de una falsa paternidad, es el carácter del mexicano. Violencia sin proyecto, en lugar de acuerdos para obtener algo. El enemigo de México fue España, hasta el 27 de septiembre de 1821. Ese día obtuvo la libertad, cuando Iturbide marchó triunfante en la Ciudad de México y recibió el poder de manos de Juan O'Donoghue. El día 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia y fue de fiesta, baile y jolgorio. Así que al día siguiente de firmada el Acta de Independencia se esperaría que todos sus hijos se llevaran bien. Pues creo que eso nunca ha sucedido. Claro que no, porque al día siguiente de firmar el Acta de Independencia, el enemigo de México era algún mexicano no conforme con el proyecto encumbrado, desde borbonistas hasta republicanos, centralistas y federalistas, conservadores y liberales. Los mexicanos no lucharon todos unidos por su libertad y es por eso que una vez obtenida siguieron peleando por tomar el poder y por establecer sus ideas, siempre peleando, jamás con la idea de sentarse a dialogar las diferencias. Ahora cuénteme qué sabe de la revolución. Lo que he leído en los libros de texto gratuito, en mi educación básica, que el objetivo de la revolución fue lograr la igualdad y prosperidad entre todos mis hijos. Y dígame usted, ¿al sonoro rugir del cañón se lograron esos objetivos? Claro que no. Mire usted, para el siglo XVII había 4 grupos sociales completamente distintos cohabitando en el mismo espacio. Pero desde luego sin formar un mismo pueblo, más o menos como hoy, indígenas, mestizos, criollos y españoles peninsulares. Uno podría creer que criollos y españoles, al ser finalmente iguales, serían un mismo grupo, pero eso no fue así, a causa de la discriminación del propio español peninsular, que segregaba al otro español solo por haber nacido en América. Con el tiempo fueron los criollos,
los descendientes de los conquistadores originales los que desarrollaron un sentido de pertenencia al reino de Nueva España. De hecho, desde el siglo XVI fueron criollos los que ya buscaban la independencia y los que veían en el español peninsular a su sometedor, no los indígenas, como le han platicado a usted. En 1810, para ese año, los criollos, los descendientes de los conquistadores, los que más oprimidos se sentían por la corona española, fueron los que encabezaron diversas etapas de la Guerra de Independencia. Criollos y mestizos se unieron solo porque tenían un enemigo en común, el español peninsular. El indio fue carne de cañón de ambos bandos en esa guerra. México era culturalmente mestizo, y aún así el mestizo era discriminado por todos. Es decir, que nació un México mestizo que odiaba al mestizo, y un mestizo que odiaba a todos los demás. Por decirlo claro, surgió un México donde los mexicanos se odiaban a sí mismos, y por eso eran enemigos unos de otros. Ahí está una de las raíces del síndrome de Maciosare. El mestizaje mexicano es cultural, pero la tradición de discriminación por el mestizo es parte de nuestra mente colectiva. Y ahí van unos mexicanos con complejo de conquistadores sintiéndose muy europeos, y del otro lado los indigenistas que siguen lamentando la conquista y pretendiendo que la mexicanidad es prehispánica. De ahí surge el racismo, porque el mexicano es bastante racista. Frases como, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, hay racismo. Cuando volvemos diminutivo lo que consideramos indefenso, tonto, inútil o simplemente por debajo de nosotros, como el negrito, el prietito, el indio, hay racismo. Palabras como naco, fresa y las zonas VIP, hay racismo. México vive amenazado por la sombra de Maciosare, ese extraño enemigo mencionado en nuestro cántico patrio. Lo triste es que Maciosare es extraño, pero no extranjero. El principal y más terrible enemigo que ha tenido por siempre el mexicano es el mexicano mismo, dispuesto a hacerlo pedazos solo por pensar distinto. En México, en cuanto alguien toma el poder, todos, enemigos y antiguos amigos, se ponen en su contra. Mexicanos al grito de guerra. Sí, pero entre nosotros. La telaraña mítica nos dice que la revolución se hizo para derrocar a Díaz, pero él se fue del país en mayo de 1911 y los balazos y matanzas siguieron 20 años más. El peor episodio de la historia de México no se lo debemos a España, Estados Unidos, Francia o a los árbitros de los mundiales. Se lo debemos a Maciosare, a los propios mexicanos matándose por el poder. Y poco hemos cambiado. Aceptar que nos matamos por unos 20 años por la simple ambición de poder resulta muy poco romántico y muy poco heroico. En cambio, decir que esa masacre fue en realidad una revolución, que esta fue contra la tiranía, que tuvo ideales e idealistas, que fue social, que la luchó y la ganó el pueblo y que a causa de ello nos ganamos una serie de derechos, eso resulta épico y desde luego justifica al régimen que logró encumbrarse en medio de este baño de sangre. Le hablaré ahora del trauma del yanqui. Finalmente, otra derivación del complejo del conquistado. Todo conquistado necesita un conquistador. Y España nos queda muy lejos, tanto geográfica como históricamente. Así es que el odio se vuelve contra un nuevo conquistador, Estados Unidos, el siempre odiado y envidiado vecino. El mexicano que padece del trauma de la conquista, el eterno ser contradictorio, odia y anhela a los Estados Unidos. Durante décadas hubo un consuelo eterno para el mexicano, sin importar en qué tantas cosas pudiera ganar el gringo. Nosotros le dábamos eternas lecciones de fútbol. Pero lo más triste es entender por qué los gringos actualmente nos ganan en fútbol. Y la respuesta es simple. Nuestros distantes vecinos nos ganan en nuestro deporte predilecto por una sola razón. Porque un buen día se lo propusieron. Sin embargo, el mexicano vive de la fe. De la fe de obtener riqueza fácil y rápido, trabajando poco. Sueño del que no se libera el mexicano de hoy. Quien se ve ganando la lotería. Ya me vi, dice el anuncio. Vamos a puntualizar. Si los mayas y los aztecas eran civilizaciones superiores y fueron destruidas por unos españoles salvajes, ¿no le parece que es absurdo que una civilización superior pudiera destruir
a dos civilizaciones gloriosas, a menos, claro, que no fueran tan gloriosas y que estuvieran en decadencia. Es curioso y contradictorio que hasta la historia oficial le llame Noche Triste, cuando el derrotado fue Cortés y el triunfador Cuitláhuac, con lo que debería ser la Noche Alegre. Hoy es necesario entender y aceptar que no hubo una guerra de independencia de 11 años, donde el pueblo mexicano luchó como un solo ser contra la tiranía española. Tal cosa jamás ocurrió. Y le vuelvo a repetir, el día 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia, no el 16 de septiembre como lo festejamos en la actualidad. Así que para que empiece a pensar, investigue por qué festejamos nuestra independencia el 16 y no el 28 de septiembre. Por el día de hoy esta sesión se terminó. Lo espero en la próxima semana para darle un diagnóstico. Gracias por escuchar esta cuarta sesión de los mitos que nos dieron traumas. Los espero en la siguiente sesión, la última, que es el diagnóstico. Si te gustó la lectura de este libro, suscríbete a mi canal, dale like, déjame comentarios y sígueme en Facebook. Y nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias.